En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulos 7 y 8. Eliseo dijo: Escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: Mañana, a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por una moneda, y 2 medidas de cebada por una moneda. El oficial, en cuyo brazo se apoyaba el rey, dijo al hombre de Dios. El oficial, en cuyo brazo se apoyaba el rey, dijo al hombre de Dios: Aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no ocurriría. Eliseo le dijo: Muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. Cuatro leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Poco después de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros: Seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido, al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros, en una palabra, el campamento tal cual estaba, pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda, donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: Lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron: Fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo caballos y los burros atados y las tiendas tal como las dejaron. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey.
el rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros: Les diré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: Cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: Tomemos 5 caballos de los que quedan. De todos modos están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos, y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán, y fueron viendo que todo el camino estaba jalonado de ropas, objetos que los arameos habían abandonado en su fuga. Los enviados regresaron para decírselo al rey. Salió entonces el pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina o 2 grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que la vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por la muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios, cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey: Mañana, y ese era el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al hombre de Dios: Aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucederá. Y Eliseo le había contestado: Muy bien, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Y así ocurrió. La gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado: Levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país y ya llegó. Durará 7 años. La mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años, volvió la mujer del territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehasí, sirviente del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado Eliseo y le solicitó al rey su casa y su campo. Gehasí le dijo: Mi señor rey, esta es justamente la mujer y este es el hijo al que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta le contó todos los detalles, después de lo cual el rey se la encargó a un servidor al que ordenó: Haz que devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de su campo desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo se fue de Damasco. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo y le comunicaron la noticia de que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Hazael: Prepara un regalo y ve a ver al hombre de Dios.
Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue pues a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en Damasco, lo que era transportado en 40 camellos. Llegó a la casa del hombre de Dios, y cuando lo hicieron entrar, le dijo: Tu hijo, Ben-Hadad, rey de Aram, me envía donde ti para saber si sanará de su enfermedad. Eliseo le respondió: Dile que es seguro que sanará. Pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Hazael le dijo: ¿Por qué lloras, Señor? Respondió: Porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a los niños y abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿Cómo podré yo, que soy menos que un perro, llevar a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió: Yahvé me lo ha hecho ver. Te vi como rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Respondió: Me dijo que es seguro que sanarás. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la apretó sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió, y Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de Josafat, pasó a ser rey de Judá el año 5 del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey y reinó 8 años en Jerusalén. Se había casado con una hija de Ahab, por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Imitó la conducta de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en consideración a David su servidor y a la promesa que le había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y se dio un rey. El rey Joram bajó a Seir con todos sus carros, pero los edomitas lo cercaron. Se levantó de noche y junto con los jefes de carros rompió las líneas edomitas, pero todo el ejército había huido, yéndose cada cual a su casa. Desde entonces hasta hoy día, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Libná. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo, Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa en la familia de Ahab. Después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que disgusta a Yahvé. Junto con Joram,
hijo de Ahab, fue a guerrear con Hazael, el rey de Aram, en Ramot de Galaad. Pero los arameos derrotaron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para que lo curaran, pues los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatía con Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces y Jezreel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Judith, capítulos 7 y 8. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todos los pueblos que se le habían unido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia, ocupar las pendientes de la montaña y pelear contra los israelitas. Ese mismo día, su ejército se puso en marcha. El número de los guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iba a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belmain y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron y se dijeron unos a otros: sin duda, estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería ante los israelitas que habían en Betulia. Examinó las subidas de la ciudad y ocupó los manantiales, dejando soldados en ellos, y él volvió a su ejército. Los príncipes de Esaú, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: escucha, Señor, una palabra, y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más en las alturas de las montañas que habitan y donde no es tan fácil subir que en sus lanzas. Por eso, Señor, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, no pelees contra ellos. Quédate en tu campamento y conserva a tu ejército. Basta que tus siervos ocupen las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como los de Betulia se abastecen de agua de esas fuentes, la sed los destruirá y entregarán la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres, mujeres y niños, desfallecidos por el hambre, caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así los habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales, y Holofernes
ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5,000 asirios. Llegaron al valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas acamparon en la montaña frente a Dotán y mandaron de algunos al sur y al este frente a Grebel, que está al lado de Juz, sobre el torrente Mohmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso, porque era una enorme muchedumbre. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor, su Dios, al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio. Infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acudieron en tropel a Osías y dijeron a una voz: Que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias, al no querer tratar de paz con los asirios. No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y de miseria. Convoca pues ahora a todos los que están en la ciudad y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Dios que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé, su Dios, a grandes voces. Osías se levantó y dijo: Tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizá se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego despidió al pueblo, y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad, y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había un gran abatimiento. En Betulia vivía Judith, hija de Merari, hijo de Idox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitob, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Natananías, hijo de Salatiel, hijo de Simeón, Manasés, su esposo, de su misma tribu y familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Mientras vigilaba a los segadores que ataban las gavillas, le dio una insolación,
cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y otras festividades de Israel. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Judith, pues, oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los dirigentes Jabrí y Jarmí. Cuando llegaron a su casa les dijo: «Escúchenme, jefes de Betulia, ¿no están bien las palabras que andan pronunciando delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro? ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para atraer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que se siente una persona, no podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone decisión alguna como a hijos de hombres. Más bien, pidámosle que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestras súplicas si le agrada hacerlo. Es verdad que no se encontraría en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por mano del hombre, como sucedió en otros tiempos, por lo cual, en castigo, nuestros padres fueron entregados a la espada y al saqueo, y murieron en forma desastrosa ante sus enemigos. En cambio nosotros no reconocemos a otros dioses fuera de Él, y en esto radica nuestra esperanza, que no nos mirará con indiferencia ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea y nuestro santuario será saqueado. Tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Dios nos pedirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos, la esclavitud de nuestro pueblo y la ruina de nuestra herencia. El castigo nos alcanzará en medio de las naciones en que estamos como esclavos y seremos maltratados por nuestros patrones. No habrá esperanza de que nuestra esclavitud se cambie en una suerte más feliz, sino que el Señor, nuestro Dios, la convertirá en deshonra. Ahora pues,
Mostremos a nuestros hermanos que nos sentimos solidarios con ellos y que sabemos luchar por nuestra religión, nuestro templo y su altar. Por todos estos motivos, debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba el rebaño de Labán, hermano de su madre, cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. El Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. Osías respondió: en todo lo que has dicho, has hablado con criterio, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no es hoy cuando has comenzado a dar muestras de tu sabiduría, sino que desde hace mucho tiempo todo el pueblo conoce tu inteligencia y la generosidad natural de tu corazón. Pero el pueblo padecía mucha sed, y nos obligaron a cumplir nuestra palabra y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Ahora pues, tú que eres piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestros pozos, y así no nos veamos desfallecidos. Judith respondió: escúchenme, voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza de generación en generación. Esta noche estén en la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta, y antes del pozo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor por mi medio visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Entonces Osías y los jefes le dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando la habitación de Judith, regresaron a sus puestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.